Alfonso Casal nos va a presentar su comunicación, investigación, su proceso en las matemáticas y en otras disciplinas, implicaciones. ¿Esto cómo se saca? Tienes un... Este es un trabajo que hemos hecho unos cuantos profesores del Departamento de Matemática Aplicada de esta escuela de arquitectura y lo hemos hecho porque en realidad nosotros tenemos una idea de lo que es la investigación que coincide más con el aspecto canónico que acabas de mencionar y queremos de todas maneras ¿se oye sin micrófono? Para que se grabe, sí. Vale, entonces, queríamos presentar esto porque en realidad creemos que hay más lazos de investigación, de relación, de los que parece. Y para ello, pues queremos, por supuesto, ya me has ahorrado al menos un par de transparencias, lo cual es de agradecer, porque en la primera de ellas, si esto funciona, a ver, no funciona. Bueno. Sí. Bien, lo primero de todo es decir, efectivamente, decir otra vez más que en las últimas décadas pues se han ido generando una serie de estructuras de investigación de las cuales ya se ha hablado mucho, ¿verdad?, respecto de pues eso, todos los proyectos de investigación, programas marco y todas estas cosas en el cual pues los grupos de investigación constituidos de la forma canónica esta de reconocimiento de los méritos también en esta forma cuantificada de, en fin, de todo esto de sexenios y todo lo demás, pues bueno, se participa y uno se mete en ello, ¿no? Pero esto ocurre porque estos son unos modelos, son producto de la experiencia y de la optimización en la gestión de resultados en otros países de organización parecida a la nuestra. Y es verdad, como acabamos de escuchar, que estos modelos no siempre se adaptan totalmente a la investigación en algunas disciplinas, muy en particular en arquitectura. Entonces, en este trabajo lo que pretendemos es presentar un esquema del grado de la adaptación de las matemáticas, que es elevado, y por qué se produce eso. Y en qué medida ese por qué se produce eso pues tiene una cierta relación, en primer lugar, para determinar de una manera más clara qué es lo que se hace en aquellos casos no existe adaptación, es decir, por ejemplo, las escuelas de arquitectura podrían ser ciertamente mucho más independientes, pero otra cosa que sí queremos poner de manifiesto es que este nivel de adaptación, sorprendentemente, sí que tiene que ver bastante con la docencia. Entonces, concretamente, vamos a ir con la que tiene que dar. Sí. Entonces, sobre la naturaleza de la investigación en arquitectura, pues ya se ha dicho algo al respecto. Existen distintas tendencias sobre cómo definir en arquitectura lo que puede ser investigación. Yo, me he preocupado modestamente de leerme pues las ponencias que se presentan en estas jornadas, las de la sesión anterior, no todas, pero sí las que tienen que ver con esta situación. Y las de la primera incluso, ¿verdad? Y entonces ya he visto pues que hay distintas tendencias de cómo se puede entender la investigación en la arquitectura y naturalmente no seremos nosotros quienes vayamos a meter en eso, sino solamente lo que queremos decir es una aportación de algunos elementos que se pueden tener en cuenta, válidos en muchas disciplinas y quizá no válidos en todas, ¿verdad? Pero solamente queremos plantear esos elementos, ¿no? Entonces, los aspectos comunes de la investigación en matemáticas y estas otras disciplinas pues tienen que ver, en primer lugar, con algo tan básico como qué se entiende por investigación, al menos en estas disciplinas. Y para nosotros la investigación es una generación de conocimiento original, de nivel, que sea homologable mundialmente. Y en matemáticas en particular, pues nos interesa una investigación básica. A nosotros quizá no tanto porque esto es un departamento de matemática aplicada,
creación de nuevas matemáticas, sobre todo, lo que está dicho antes, avance y ampliación de las fronteras del conocimiento mediante resolución de problemas planteados en sus distintas ramas, y ya más cerca de lo que es nuestra actividad de investigación también, es que de la abstracción que muchas veces una abstracción de un tema permite estudiar temas aparentemente no demasiado conexos, pero que tienen su relación, y muchas veces con soporte computacional estudiamos nuevas aplicaciones para comprender el mundo. Es una cosa demasiado pomposa quizá, pero comprender partes del mundo sí, y además aplicarlos para la sociedad. Entonces, también nos hemos preocupado por reflexionar algo acerca de cuáles son los requisitos de un investigador. Pues un investigador es alguien que desde luego tiene que desarrollar, para realizar una investigación, un trabajo de adquisición de conocimiento organizado. Por ejemplo, para un doctorado, pues un programa de doctorado, que no es una elección aleatoria de asignaturas de doctorado, sino es algo que a uno le sitúa cuantitativamente en otro nivel. Es un conocimiento organizado, avanzado, no puede ser lo mismo que se estudia en una carrera, y formativo, no meramente instrumental. O sea, no es algo que se vaya a aplicar inmediatamente. ¿Qué es eso? Y luego también es preciso un esfuerzo intelectual para el desarrollo de la capacidad de análisis en uno, para que uno adquiera una estructura más lógica y de abstracción, que adquiera uno un rigor en el pensamiento y en el lenguaje, que últimamente está bastante dejado de la mano, y también un desarrollo del espíritu crítico. También nos interesa, puesto que las estructuras de investigación fundamentalmente se basan en algo que en matemáticas es muy importante, y es en el orden. En principio, cuando se habla de trabajos de investigación, bueno, pues puede haber digamos, un cardinal de trabajos de investigaciones, de investigadores y demás, pero necesitamos un ordinal para estos esquemas, por supuesto, de las estructuras de investigación, que es sencillamente una clasificación, una organización. Y para eso hemos encontrado que hay un elemento básico, un criterio básico, que es un trabajo de investigación. Y para eso, claro, naturalmente, nosotros tomamos lo que en el entorno internacional comparable es algo, un trabajo de investigación, que debe corresponder, como bien ha dicho nuestro moderador, y convertirse al menos en un artículo razonable extenso, en una revista internacional especializada en el tema en cuestión, y tras el dictamen afirmativo de los correspondientes referís o como quiera que se llamen. Por ejemplo, en la tesis doctoral, en matemáticas es bien claro, es decir, hay que hacer eso mismo. Saldrá lo que salga, pero se debe poder publicar en una revista internacional. Y eso sí, también requiere previamente, como he dicho antes, un programa coordinado de cursos de formación. Por recapitularizar, he intentado definir lo que es la investigación, las cualidades a desarrollar en el investigador y la ordenación y clasificación de la investigación, que propicia varias cosas. O sea, una vez que estamos en ese terreno, ya tenemos una auténtica homologación global de lo que se entiende por hacer investigación a nivel mundial. Tenemos una integración natural y fluida con el resto de la comunidad científica mundial, en fin, con estancias, congresos internacionales y esas cosas. Y los artículos publicados, pues ya no se diferencian los que se pueden ir haciendo ya en España con los que se hacen por ahí fuera. Es por eso por lo que es un criterio básico ese. Eso permite, como digo, una ordenación de medios y personas. Ese criterio básico de lo que es un artículo de investigación, un trabajo de investigación publicable, nos proporciona una ordenación en el nivel de las publicaciones, en las revistas donde se publican, en el nivel de cada uno de nosotros como investigadores, porque, bueno, lo importante es que se puede asignar un número, y un número tiene la ventaja de que se puede ordenar. Y el nivel de los grupos de investigación, y eso ha proporcionado el nivel creciente de los programas estratégicos, económicos, etcétera, todo lo demás, donde canalizar este potencial investigador. Bueno, se hace a través de análisis bibliométricos, etcétera, conocidos índices de impacto y todas estas cosas, y la ley de la ciencia, como digo, pues propició el hacer esto de la financiación estable después de procesos de evaluación y demás,
Y bueno, así se ha ido funcionando. Bueno, ahí hay algún dato que si hubiéramos tenido tiempo hubiera podido decir. Y últimamente pues parece que las matemáticas que han sido regladas durante algún tiempo constituyen algún objetivo preferente, pues de acuerdo con los informes de PISA para la enseñanza, se puede leer el Consejo Económico y Social de este año para la investigación y en todo caso para su valor formativo e instrumental. Y por último me voy a referir a esa relación entre la investigación y la docencia que se ha suscitado. Ciertamente existe una relación fundamental. Para nosotros, además pero en cualquier materia universitaria, incluso antes de la universidad, en cualquier materia de enseñanza, hay una adquisición de conocimientos seleccionados, instrumentales, que van a servir para algo, pero la misión docente más importante que nos parece a nosotros es la de que el alumno aprenda a aprender. Y la razón es clara. Ahora se están enseñando problemas que ya están resueltos hace 200 años. Pero lo que no nos importa es el problema que ya está resuelto, nos importa cómo se ha hecho, para entrenarnos y poder resolver los problemas que se nos puedan plantear y que afortunadamente en muchos casos ni siquiera están planteados en este momento. Entonces, aprendiendo a analizar estos problemas, se podrá uno preparar para analizar problemas futuros. Es el aspecto formativo, este aspecto formativo, y no solo instrumental, de cualquier materia, no solo las matemáticas, de cualquier área de conocimiento de la enseñanza, el que nos parece importante. Y por último, los estudios de arquitectura ciertamente se ha dicho, y es verdad, se orientan sobre todo a un ejercicio profesional. Pero los necesarios conocimientos instrumentales, que eso es evidente y está fuera de toda duda que hacen falta, pueden y deben orientarse también hacia una formación en la que aprendan a aprender. O sea, se pueden contar las cosas de muchas maneras, pero los mismos problemas que se están tratando de mostrar ahora y que ya están resueltos, se les puede sacar ese partido de que sea el alumno el que aprenda cómo se ha hecho eso y que le prepare para poder aprender cuando él deje esto. Entonces se puede pues intentar proporcionar y pedir al alumno ya en la carrera, y de hecho nosotros modestamente intentamos hacerlo, pues ciertamente una adquisición de conocimiento seleccionado, porque normalmente los planes de estudio son cortos, son pequeños. Entonces, esos conocimientos los pretendemos plantear pidiéndoles y proporcionándoles la capacidad de adquirir, que desarrolle una capacidad de análisis, una estructura lógica y de abstracción, un rigor en el pensamiento y en el lenguaje y un espíritu crítico, que es lo mismo que eran las cualidades que nosotros pensamos que debe tener un investigador. Entonces, lo dicho sobre las matemáticas se adapta completamente a este propósito, por lo que dije cuando los investigadores, pero también es válido para cualquier materia, de cualquier área de conocimiento, aunque no tenga que ver propiamente con la arquitectura. Y por eso es deseable, para nuestro modo de ver, que el profesor también sea investigador y no necesariamente con algo que tenga que ver justamente con la carrera. Basta que en el proceso de formación destile esas cualidades. Y en principio, pues nada más. Muchas gracias. Bueno, ahora llamamos a Claudia Andrea Castillo o Mario del Castillo, no sé. ¿Eres Claudia? Va a leer una comunicación que se llama La enseñanza de la sostenibilidad en las escuelas de arquitectura españolas. Intento serlo. Más o menos intento serlo. Porque, oye, hay conferencias. Claro. Por eso es importantísimo. Vuelvo a... En fin, me vuelven a pedir que nos ajustemos al tiempo. Recuerda que hay conferencia y cena hoy. Si acumulamos retrasos, vamos mal. Vale. Pues buenas tardes. ¿Se oye bien? Vale. Buenas tardes. Lo que vengo aquí un poco a comentarles es una reflexión que hemos hecho Mario del Castillo y yo sobre una investigación que hace 2 años dirigió el profesor Agustín Hernández Saja. Se llama La enseñanza de la sostenibilidad de las escuelas de arquitectura españolas. Y un poco quería comenzar con una como observación inicial
del tema de que la sostenibilidad actualmente se encuentra en una fragmentación o confusión que se está entregando en las escuelas de arquitectura de manera parcial o difusa, y que en ese sentido lo que nosotros queríamos investigar era aproximarnos al estado de la enseñanza de la sostenibilidad en las escuelas de arquitectura para conocer cuánto y qué se enseña, para ver su importancia y su relación dentro del plan de estudios. En ese sentido, partimos como de 2 puntos. El primer punto de vista desde los alumnos, generando un indicador de creditaje o créditos más sostenibles, y por otro lado, luego consideramos desde el punto de vista de la oferta del grado, lo que las escuelas de arquitectura están ofertando, con un indicador descriptor que caracterizaría en 7 temáticas, en 7 temáticas sostenibles, lo que nosotros estábamos buscando en los planes de estudios y en las cargas lectivas. Por eso digo que el método fue ocupar sobre las cargas lectivas de las escuelas de arquitectura de las universidades públicas españolas la oferta de créditos libres y optativos, troncales y obligatorios. Un poco ahí está el resultado del cuantificado de lo que partimos, y luego decidimos qué mirar sobre esos planes de estudio y nos enfocamos en 7 temáticas sostenibles que son las ahí descritas. Hablan por sí solas, vamos, natural, construido, urbano, económico, social, político y tecnológico. Primera parte sería desde el punto de vista del alumno, los créditos sostenibles. Hemos decidido formular estos indicadores de creditaje en 3 grandes grupos, son 6 indicadores. Los primeros serían las asignaturas troncales sobre las asignaturas troncales y obligatorias, los segundos 3 indicadores, el 2, 3 y 4 sobre las libres y optativas, y los últimos 2 indicadores, que son un poco síntesis y resumen, sobre los totales generales más sostenibles, un máximo y un mínimo que vamos, están descritos y es lo que se trató de buscar. A modo de ejemplo, la aplicación que hicimos sobre el plan de estudio de la UPM, que luego se repitió sobre las otras 2 escuelas para ubicarlas y tener como una posición global, es lo que se aprecia ahí. Se caracteriza, bueno, no puedo indicar, se caracteriza en la parte de arriba la universidad, cuáles son en su plan de estudios las asignaturas troncales y obligatorias, donde ya podemos generar el primer indicador, luego las libres y optativas con los otros 3 indicadores y finalmente la síntesis con los 2 totales generales. Luego eso, aplicado a las 2 escuelas, como decía, nos da un poco la distribución de cada indicador en cada escuela y un poco esa forma de qué se está enseñando en cada sitio. Como síntesis y situación general, agrupamos a las universidades por porcentajes. Entonces, los créditos más sostenibles quedarían en troncales y obligatorias, en libres y optativas y en totales generales, generándose 3 grupos, A, B y C, de acuerdo a mínimos y a máximos, con los promedios nacionales en troncales y obligatorias del 6%, libres y optativas del 70% y totales generales en máximos un 17%. Como segunda parte o segundo punto de vista, quisimos caracterizar la oferta. ¿Qué temáticas sostenibles encontramos en la oferta que se da? No lo que elige el alumno al cursar el creditaje, lo que la escuela oferta con su plan de estudios. Obviamente nos fijamos en la carga lectiva, las asignaturas troncales y obligatorias con un primer indicador, descriptor de la oferta, ya no es de creditaje, ahora es indicador descriptor. Un segundo indicador descriptor de asignaturas libres y optativas más sostenibles y el total general, que siempre nos sirve como indicador de referencia de media. Para graficarlo, nuevamente cogimos el plan de estudios de la UPM, como los otros planes de estudio, pero es solo el que he traído para mostrar. Y podemos ver la función de cómo los 3 indicadores descriptores de la oferta en sostenibilidad en las 7 áreas temáticas que decía al comienzo, se van dando esta figura. Si vemos la tabla de la derecha, ha modificado un poco arriba, apareciendo las 7 temáticas sostenibles, y luego ya se ha especificado cada asignatura, distribuido los creditajes para poder después aplicar los indicadores. Luego esto, repetido por las 12 escuelas de arquitectura públicas, hemos construido esta tabla donde aparecen las 7 temáticas sostenibles y nos genera los 3 grupos de ubicación o posición global.
con un promedio nacional en el ámbito natural, como vemos ahí, de 24%, vale decir, el 24% de las escuelas de arquitectura españolas enseñan la sostenibilidad desde un punto de vista natural, un 25% construido, un 15% urbano, 5% económico, 13% social, 3% político, que es el menor, y 15% el tecnológico. Luego, si esto lo llevamos a otra gráfica, por colores podemos entender que cuánto ocupa de importancia en cada escuela el ámbito sostenible que se enseña. Vemos, por ejemplo, que el color naranja político no se enseña en todas las escuelas. Finalmente, y un poco a modo de síntesis preliminares de nuestra reflexión, ninguna escuela, de acuerdo a lo que hemos analizado, ofertaría el grado de la sostenibilidad como una materia integradora de las 7 temáticas. Todas o dan más de una, o dan más de otra, o inclusive de ninguna. Solo 4 de las 12 escuelas incluyen el adjetivo sostenible, como dice, en el nombre de sus asignaturas. Ha sido necesario escarbar un poco. Luego, mirando ya los números, desde el punto de vista del alumno y el promedio nacional para créditos y troncales, es de 6%, en libres y optativos de un 70% y en totales generales alcanza un 17%. Desde el segundo punto de vista de la oferta sostenible de las escuelas, lo que más se enseñaría sería construido con un 25%, natural 24%, y vamos, los que están ahí generándose en la parte de abajo, la tabla de los promedios nacionales, tanto de créditos sostenibles y de temáticas más sostenibles. También como conclusiones en relación al creditaje y el alumno, un poco por nombrar, que se quiere llegar allí. En esta primera aproximación se repite la universidad en Valencia con mayor cantidad de totales generales para la opción de mayor creditaje sostenible. Es un grupo A en las troncales generales, libres y optativas, troncales y obligatorias, libres y optativas y totales generales. Ahora, en un grupo C, que serían de los mínimos, la Universidad de Coruña enseñaría el mínimo de créditos sostenibles en troncales y obligatorios, el País Vasco en libres y optativas, y Granada sería en la síntesis general. Por otra parte, se completan las tablas con la temática más sostenible, también en un grupo A, con los porcentajes de cuáles enseñarían más en cada una de las 7 temáticas, y un grupo C que estarían en los mínimos. La posición global o cuadro final, que trata de asociar, por un lado, lo que el alumno puede cursar, por ejemplo, en el primer caso, en la Politécnica de Valencia, un 30% de créditos sostenibles y cómo ellos se distribuyen en las 7 temáticas. O sea, de ese 30% que el alumno puede cursar en créditos sostenibles, podría ser un 22% natural, un 28% construido y urbano, y así sucesivamente. Ubicamos a la Politécnica de Madrid, que es la casa, y el promedio nacional en el 17%. Finalmente, dos frases que me gustaría leer con ustedes. Pensamos que esto nos enseña de que no es posible enseñar la sostenibilidad de la arquitectura mientras la meta sea ambigua o esté distribuida en diferentes ámbitos. Y en palabras del profesor Naredo, José Manuel, no habría una acción práctica eficaz por mucho que el pragmatismo reinante trate de buscar atajos, afinando el instrumental antes de haber precisado las metas. Creo que eso es. Gracias. Tenemos ahora a César Díaz. ¿Está César Díaz o no? No está. Bueno, pues... ¿No está César Díaz? No. Pues pasamos a Manuel Doval. Gracias. Vas a hablarnos de docencia integral. Sí, no sé. Bueno, la mía es una comunicación más genérica,
no tiene nada que ver con la acústica ni con las matemáticas inicialmente, pero sí intenta analizarlo, la enseñanza y la investigación desde el punto de vista integral. La primera diapositiva hace referencia a que la arquitectura está dentro de la ciudad, es una evidencia, pero conviene recordarlo, y la ciudad dentro de la sociedad. Por tanto, los saberes, los conocimientos necesarios tendrán que partir de los tres conceptos. Saber cómo funciona la sociedad, saber cómo funciona la ciudad y para saber cómo funciona la arquitectura dentro de la ciudad. En el sentido que hemos mencionado de enseñanza, de docencia integral, la enseñanza se podría definir efectivamente como interacción de teoría más práctica, más investigación. Siempre estaría en todos los procesos la teoría, la práctica y la investigación juntas. Y en el área de arquitectura y urbanismo, efectivamente, estarían dos niveles. Un nivel de creatividad ligado a la teoría de las decisiones, ligada a una serie de procesos motivacionales y las buenas prácticas que ya están produciéndose en distintos ámbitos. Es decir, conocimiento de lo bueno que se ha hecho y creatividad en el sentido de intuición y de trabajo de procesos. Como criterios generales, hay 4 o 5. Metodología basada en psicología motivacional. Por tanto, yo creo que sí hay que saber de psicología. Yo creo que en la escuela debería introducirse los psicólogos, podemos decir, en el análisis de programas y análisis de percepción de espacios, etc. Énfasis en valores participativos. Valores participativos, el alumno con el profesor, profesores y alumnos en el sistema educativo, en la escuela, y en una situación de igualdad democrática, respetando la máxima autonomía del alumno y sus propias preocupaciones, no partir de erudiciones desde arriba o de procesos que no interesan al alumno. Trabajo en equipo es obvio también, no solamente en equipo de alumnos, sino en equipo de profesores y alumnos. Y la cooperación transversal de profesorado, que es básica y que es una deficiencia en esta escuela, por lo menos, desde el propio departamento y desde los distintos departamentos de la escuela. Como criterios generales también, de carácter un poco del tema de los valores que sustenta cada uno, toda persona, habría que aceptar lo siguiente: toda persona puede superar cualquier obstáculo con determinación. Es decir, no se puede decir tú no vales, tú tal. Toda persona puede superar cualquier obstáculo. Hay que fomentar el espíritu independiente en el pensamiento y en la acción. Disponerse para aprender y romper viejos estereotipos. Y actitud para colaborar y cooperar. Bueno, la docencia es un problema de comunicación. Entonces, en esta imagen refleja también un esquema evidente. El profesor y el sistema educativo es el emisor, los receptores son los alumnos, pero hay una ida y vuelta entre ambos. Hay unos mensajes que se filtran culturalmente. El emisor recibe una información de su contexto social y político, es decir, no es neutral. Lo que enseñamos los profesores está basado en el contexto cultural, político y de intereses en que nos movemos, y a su vez el alumno está filtrando y recibiendo ese tipo de información, porque también él está metido en una sociedad muy concreta. Y de ahí sale una respuesta. También es obvio decir que, dado que estamos en una escuela de arquitectura, la educación y la investigación pues estarán en los 3 conceptos básicos que hemos manejado siempre en la arquitectura: la forma, función y la tecnología. Por tanto, el análisis de la forma sería la parte configuradora, proyectos, ideación gráfica, etcétera. El análisis de la función sería el área sociopsicológica, que hemos dicho antes, de la psicología motivacional y demás, y el área tecnológica, el área científico-técnica. Todo ello en el proyecto, en la construcción de la ciudad, en la arquitectura y en el paisaje, como temas integrados. Las 2 preguntas básicas de la educación serían ¿qué enseñar y cómo enseñar? Entonces, el qué, que hace referencia a los contenidos, pues está, como he dicho antes, relacionado con los valores, las ideologías, los criterios y los intereses incluso. Los valores y las ideologías y los criterios de uno mismo pueden coincidir o no coincidir con los de la sociedad en la que te mueves, pueden coincidir o no coincidir con los esquemas de los planes de estudios en el nuevo marco de educación superior de Bolonia, y pueden coincidir o no con los atribuidos en la ley de atribuciones del Estado.
pero efectivamente se parte, tanto en el proceso directo de educación como en los procesos de definición del contenido educativo, de los valores, ideologías, criterios e intereses que hay detrás. Es decir, no hay nada neutral cuando se diseña un plan de estudios. Eso se puede meter en una pirámide, tipo la pirámide de Maslow, pero que realmente sería paralela. Es decir, la parte de arriba serían los valores que todos tenemos, la siguiente bajarías hacia criterios, luego avanzarías a las técnicas, después a las políticas, después a los programas y después a los proyectos. Pero siempre los proyectos siempre están involucrados por la parte superior. Es decir, los valores están influyendo continuamente en los programas y proyectos. En una pirámide parecida, que se emplea mucho en cooperación, en trabajo de cooperación, lo de arriba sería un poco la misión o la vocación, la siguiente sería la visión, después los objetivos, luego vendrían metas y fines, concretarías actividades y verías los medios para desarrollarlo. Avanzando en más esquemas, las relaciones urbanismo-arquitectura estarían implicadas en esos tres vectores. La teoría, información, técnicas, conocimiento, la práctica, práctica política, práctica social, práctica económica y práctica técnica, y después la ética, que son las ideologías, los valores, incluso, desgraciadamente o no, los intereses. Y el cómo, efectivamente, es la formación del hecho educativo, que inicialmente, como en un proyecto cualquiera de arquitectura, pues maneja tres esquemas. La fase intuitiva, unas previsiones imaginativas, la fase racional, que se fragmenta en asignaturas, se fragmenta en espacios, y la fase integradora de las dos cosas. La formulación científica abarcaría la fase intuitiva y la fase racional. Como hemos dicho antes, que el alumno debe de participar activamente y el profesor no solamente ser un depósito de información y de conocimientos y de sabiduría, entre comillas, que transmite como un depósito bancario, en palabras de Paulo Freire, al educando, diríamos que habría que diferenciar muy claramente lo que es información, que es erudición, informática, soportes técnicos, de lo que es conocimiento, que ya implica una crítica, implica unos valores. Y en el medio está el aprendizaje. O sea, digamos, la función de la enseñanza estaría en el medio vinculando el área de información y el área de conocimiento. Bueno, abundando en lo anterior, sería la docencia integral una formación psicopedagógica adecuada, considerando que el aumento de información sobre la realidad no implica su modificación. Tú puedes saber muchas cosas, te pueden decir muchas cosas, te pueden decir que dejes de fumar, te pueden decir que recicles, pero la práctica es que no lo haces porque no está todavía asimilado y no estás implicado. Entonces, no basta la información, no basta la erudición. Hay un libro por ahí que se llama No basta saberse la asignatura para el profesor, sino que tiene que haber una empatía, tiene que haber una motivación y una implicación crítica. Dentro de un ejemplo que he puesto de opciones según ideologías y valores, en la columna de la izquierda podríamos plantear una opción para mí positiva, aunque para otros a lo mejor no. Por ejemplo, dedicarse a los temas de la enseñanza y, por tanto, las intervenciones profesionales, a los temas de vivienda, que es la actividad que la mayoría de los arquitectos hacemos en la calle, el 95% de la gente de los arquitectos hacemos vivienda, o estar obsesionados y plantearse a nivel de concursos el tema de las arquitecturas espectáculo basadas en los arquitectos estrella, de las propuestas de esos arquitectos minoritarios. Puedes plantearte arquitectura ligada a la ciudad y al paisaje, o te puedes plantear una arquitectura aislada, ajena al contexto completamente. Puedes plantearte opciones de ciudad concentrada o compacta, o puedes plantearte las opciones en una ciudad dispersa y fragmentada. Puedes plantearte trabajar en la rehabilitación de cascos históricos o una defensa desde muchos niveles que se pueden defender, o puedes construir en la periferia. Otra fichita que he hecho sobre esto, puedes trabajar en arquitectura y urbanismo sostenibles, o puedes trabajar en arquitectura, entre comillas, tecnológica o entre comillas, artística. Puedes considerar la arquitectura y el urbanismo con su función social, analizando los temas de infravivienda, barrios precarios, vivienda social, o puedes intentar trabajar en áreas de viviendas de lujo o grandes contenedores comerciales. Trabajar para la mayoría y para los más vulnerables, o construir para minorías o empresas inmobiliarias con la arquitectura como negocio. Esto es una forma, evidentemente, no todos conseguirían hacer este tipo de trabajos, pero sí que nos ondubilan y nos tienen siempre permanentemente estresados por conseguir llegar a estos niveles de arquitectura, entre comillas, fantástica. O niveles de purismo a los MIES, pero bueno, que a nivel estético está bien, pero bueno, hay otros componentes.
Por ejemplo, viviendas de realojo, es otra forma de intentar trabajar en ese tipo de organizaciones sociales, de asociaciones de vecinos, de asesoramiento para los temas de vivienda social. O puedes hacer una arquitectura absurda de la especulación, como la que vemos en la imagen. O puedes trabajar en cooperación, puedes plantear la enseñanza y la investigación para trabajar en un mundo, en una parte del mundo dual, en la parte de la pobreza, o puedes trabajar en la otra. Entonces, digamos que, resumiendo la primera parte, la arquitectura nace de una demanda social insatisfecha. ¿Cuáles serían los objetivos a nivel docente? Es sensibilizar y motivar al alumno, estimular su conciencia crítica, investigar soluciones técnico-económicas y políticas contra la precariedad. En el tema de la precariedad, es una foto simplemente ilustrativa de que efectivamente todavía en España hay 300.000 personas que viven en infraviviendas y 4 millones que viven en barrios desfavorecidos. 1.000 millones de personas están sin viviendas en el mundo. Hay un tipo de arquitecturas fantástica que a todos nos gustan, pero bueno, es un contraste. Segundo punto, el espacio público es la base del proyecto de ciudad. Entonces, ¿cuál sería la parte de docencia e investigación? Enseñar psicosociología del espacio, reflexionando sobre la segregación, la apropiación y la percepción, proyectar, producir espacios públicos en actuaciones integradas. Actuaciones integradas quiere decir que se integra empleo, asistencia social, vivienda, como ha habido en procesos en Barcelona, por ejemplo, o en los cascos antiguos de muchas ciudades, donde la parte de la gente desocupada, otra gente en situación precaria, pues trabajan también en la rehabilitación y están integradas en ese proceso. Los espacios públicos ocupados, apropiados, objeto primordial de la actividad urbanística, digamos, habitados. La arquitectura como parte inseparable de la ciudad y el paisaje. Esta foto es de un barrio de Madrid. La mayoría de nosotros han ido a ver y hemos ido a ver el edificio de abajo, interesante, pero también hemos ido a ver la pobreza del barrio que lo rodea. No puedes entrar a tomar una caña en un bar, tienes que ir con el coche a un supermercado o a un hiper a 2 kilómetros. Entonces, la arquitectura de abajo es una arquitectura insolidaria que no tiene nada que ver con los planteamientos que he venido mencionando. Hay cosas más discutibles. Bueno, la sostenibilidad medioambiental insoslayable en nuestras intervenciones. Hay cosas sostenibles. Un aspecto fundamental es conocer la base económica, ideológica y política y la estructura donde se produce la arquitectura y la ciudad. Los textos antiguos de Castel y los textos de Lefebvre sería interesante, además de otras materias de la carrera, manejarlos un poco para entender las opciones técnicas y las opciones políticas. Me faltaban. Entonces voy a pasar rápido, ya que me voy a callar y voy a pasarlas, porque había cosas que creo que podrían ser interesantes. Lo de abajo es Seseña. Esta es la ciudad que estamos haciendo ahora todos. Esta es la ciudad que se propone de forma sostenible y normal, compacta, equitativa, etcétera. Un urbanismo redistribuidor social. Y enseñar a intervenir en un mundo diferente de este, con espacios como estos. Esto es una rehabilitación en el centro de Toledo, un edificio nuevo, muy bien integrado. Esto es un mercado en Valencia, restaurado. Y esto sería un nuevo paradigma educativo que abarcaría, es la última foto, abarcaría los conceptos que están en la imagen. Gracias. Jaime Ferrer. Ya es la última, luego, si nos da tiempo, tomamos un café. La última de esta primera parte. Bueno, en primer lugar agradecer al comité organizador de estas jornadas el enorme esfuerzo y el enorme éxito que están teniendo estas interesantes jornadas y a todas las ponencias precedentes. Esta comunicación aborda la especificidad de la actividad investigadora del proyecto arquitectónico y su aplicación en la docencia de la asignatura de proyectos arquitectónicos.
Frente a las investigaciones de otras disciplinas científicas, la arquitectura, como disciplina específica en el campo de la investigación, plantea los objetivos, instrumentos, reflexiones, aspiraciones de una manera autónoma. La docencia, en el primer ciclo de estudios, supone un aprendizaje de la arquitectura como una investigación acumulativa y comprende las nociones primordiales de habitabilidad, construcción y lugar. Ningún dibujo autobiográfico mejor que el que propone George Knudson para ilustrar las convicciones esenciales del arquitecto, ni más adecuado para encabezar esa comunicación. Un dibujo sugerente que sintetiza muy bien la práctica del proyecto. Muestra al maestro que expresa que para proyectar es necesario mojar la pluma en el tintero de su cabeza abierta. El dibujo es la certidumbre de una línea que avanza, descubriendo la razón, que parece ir por detrás de la mano y del pensamiento. El dibujo muestra al arquitecto danés que dibuja y construye con la tinta de la razón, una decisión intelectual. Un dibujo que describe también la admiración de Utzon por Mies van der Rohe. Para Mies también la arquitectura es siempre la expresión espacial de una decisión intelectual. De este modo, el dibujo es siempre una lección de certezas. O, dicho de otro modo, el dibujo es el deseo de la inteligencia. El proyecto de arquitectura es un proceso formativo de aprendizaje, constituido por una concatenación de juicios que fluyen desde la intuición y el conocimiento y culminan con la construcción de una estructura formal. El aprendizaje del proyecto es el reconocimiento de los materiales y la capacidad para ordenarlos en estructuras consistentes. A partir de la intelección visual se establece una intensa capacidad para reconocer estructuras organizativas a través de la mirada. Así, el dibujo autobiográfico de Utzon corresponde al de un arquitecto inquieto y conocedor de la construcción anónima, la sabiduría vernácula y la tradición constructiva de distintas culturas, además del acervo moderno de los maestros de la modernidad. Alejandro de la Sota decía: creo más en la convivencia con quien sabe que cuando éste enseña. La enseñanza instituida no parece tan eficaz. Mejor cuando uno busca, encuentra, convive con el maestro. El maestro acompaña, señala y dirige el camino del aprendizaje y permite verificar la autenticidad de la experiencia. El cometido del maestro es revelar el sentido oculto de lo que tiene sentido, de ver las relaciones consistentes en las obras arquitectónicas. El aprendizaje trasciende el espacio y el tiempo de su experiencia directa del mundo y permite asimilar y aprender aprendiendo el legado de los maestros. Para Sota, estos grandes maestros no son para copiar, como tantos de una manera ligera han creído, sino que son para entender. La investigación es una actitud que requiere un ambiente marcado por la perseverancia, la humildad, el sentido del orden y sobre todo la paciencia. A medida que se avanza en la investigación, detrás de cada etapa, estadio o altura culminada, percibimos unos nuevos horizontes. Sin embargo, lo que interesa no es la autosatisfacción complaciente ante lo logrado, sino el mantener constantemente esa actitud de búsqueda lenta y paciente. Y aunque el objetivo último alcanzado sea provisional e inacabado, un surco torcido, imperfecto, abierto en las tierras pardas de labor, habremos alcanzado un objetivo. Paso algunas imágenes rápidamente para ilustrar la valencia de la investigación a través de esa obra de arte en el cual se presenta un coleccionista de monedas que las descubre con unos medios precarios con esas dos velas. O cómo el investigador o la docencia se convierte casi en un equilibrista como el que plantea Paul Klee. El proyecto como material de investigación. La estructura docente concebida a partir del proyecto como material de investigación supone el reconocimiento previo de los valores de la arquitectura de referencia y la habilidad y la capacidad de juicio para articularlos de nuevo en un sistema formal consistente. Reconocer la arquitectura de referencia para ensamblar de nuevo los elementos que la constituyen, para asumir tanto los materiales como los criterios formales. La historia se convierte en algo capaz de incorporarse operativamente a nuestra investigación, con la ventaja de permitir la observación de los hechos con una mayor distancia que actúa como filtro y los aclara. La importancia de la historia y de la experiencia arquitectónica como referencia actúa como instrumento didáctico ejemplar. De este modo, proyectar con las obras ejemplares de la modernidad ejerce una intensa dimensión operativa. La arquitectura se aprende desde la propia arquitectura, de sus valores y sus técnicas.
El ahondamiento en el proyecto de referencia establece vínculos más estrechos y profundos con el pasado. A través de los ejercicios analíticos, el estudiante identifica en la obra de referencia la resolución arquitectónica detallada, que es capaz de imantar los elementos arquitectónicos dotándolos de consistencia. El estudio y el análisis de las propuestas previas de la arquitectura de los maestros nos muestran que estos también dudan y que la obra modélica es el resultado de un proceso lento y gradual. La práctica del proyecto constituye la actividad esencial del arquitecto. El aprendizaje del proyecto se efectúa a partir de la mejor arquitectura de los maestros de la modernidad y de la excelencia del modelo. La selección de unas arquitecturas modélicas elegidas se realiza a partir del criterio de pertenencia. Inicialmente se aborda el tema de la casa como dominio habitable y gradualmente se desarrollan otros programas con la convicción de que quien se enfrenta con solvencia al programa de una casa es capaz de abordar cualquier otro programa. La asignatura de proyectos aspira a un aprendizaje gradual y paulatino, contando con la repetición, aprendiendo a valorar y a reconocer los mecanismos operativos de que se vale el arquitecto. En definitiva, se trata de descubrir y cultivar la mirada y el análisis de la obra arquitectónica como instrumento constructivo. Para el arquitecto danés P.V. Jensen-Klein, las repeticiones crean la integridad en la experiencia diaria, la renovación de la perfección que tiene lugar a través de los tiempos. El alumno que inicia los estudios necesita adquirir unos hábitos intelectuales, gráficos y visuales o perceptivos y desarrollarlos gradualmente en el curso de los estudios. Para esto es necesario el conocimiento de los maestros, de sus obras, de sus palabras y de sus circunstancias. De las obras de los maestros de la modernidad se aprende tanto los valores como las técnicas de proyecto y construcción, unas ideas sobre las que se apoyan los principios y criterios en que a lo largo de la historia se ha basado la acción ordenadora del arquitecto. La noción de lugar constituye otro concepto clave en el desarrollo del proyecto. El proyecto establece un sistema de relaciones con el lugar para vincularlo con el medio del territorio de la naturaleza o de la ciudad. El proyecto debe interpretar así el lugar y poner de manifiesto sus cualidades específicas. El lugar es un espacio acotado y dotado de identidad, que se transforma debido a la acción humana en el curso del tiempo. A través de los vínculos que establece el proyecto, el lugar se revela y se activa. Toda arquitectura proviene de otras. Sin embargo, toda investigación proyectual es personal y debe concebirse también con las herramientas fundamentales del proyecto: la construcción, el lugar, el programa y las instalaciones. El proyecto se desarrolla desde su propio sistema constructivo, desde las propias leyes que el sistema constructivo impone. Toma forma el proyecto. Para Sverre Fehn, la idea poética necesita un soporte, que es la construcción para existir. La técnica constituye la mediación entre la idea, la decisión intelectual y la realidad construida. La técnica proporciona conocimientos fundamentales de la construcción y de la estabilidad y tiene el dibujo como instrumento de descripción gráfica que facilita la visibilidad de la composición. El rigor que impone el sistema constructivo no supone una restricción formal, sino que es un instrumento de generación poética, de construcción y no de constricción, de limitación. Las leyes que impone el proceso constructivo se manifiesta como una necesidad para la arquitectura. El modo de trabar, ensamblar, unir y ordenar materiales y espacios estructura definitivamente el proyecto. La condición esencial de la concepción es la técnica. Sin construcción no hay arquitectura. La construcción ha nacido de la tierra, del combate con ella, afirma Sverre Fehn. El conocimiento de la técnica y su dedicación al medio disciplina esa toma de decisiones. El dominio de la técnica es el único requisito que asegura la libertad de acción y garantiza la elección entre las alternativas que surgen en el desarrollo del proyecto. Culminan estas notas pedagógicas con una imagen de Alejandro de la Sota acodado en la mesa de su estudio, en la calle Bretón de los Herreros, para ilustrar la paciente búsqueda de la arquitectura. La actitud mental de la investigación paciente de Alejandro de la Sota es la del esfuerzo. La cabeza agachada, concentrado sobre su propia y ardua tarea, introvertida, sin tiempo ni energías para mirar a la cámara. Acodado en la mesa, su cuerpo entero se funde casi con la mesa de trabajo. Sus brazos, su cabeza son una prolongación de sus sentidos para tratar de alcanzar esa cima desconocida del proyecto. Sota comparte con Hudson los principios de su dibujo autobiográfico: construir ideas que han sido concebidas con la cabeza.
Así, para Sota el dibujo es un problema mental para realizar con la mano. Al igual que Hudson, Sota se ayuda de diagramas para explicar las ideas generadoras del proyecto. La arquitectura constituye una actividad mental y con la ayuda de estos diagramas se produce un dibujo que contiene la idea de cada proyecto. Alejandro de la Sota afirma, se quiere insistir una vez más, que no hay obra sin idea y que idea y obra son simultáneas. Muchas gracias. Nos quedan como 9 minutos, 8 minutos para tomar un café, ¿eh? y volvemos.